Si tú eres un alumno de ciencias, el elaborar informes de las prácticas de laboratorio va a tener una gran importancia para ti. Pero si además eres alumno de bachillerato internacional, va a ser especialmente importante porque parte de la calificación de esta asignatura va a depender de los informes de prácticas que entregues a tu profesor. Si vas a llevar a cabo estudios de ciencias, tendrás que presentar numerosas veces cuadernos de laboratorio y serán muchos los profesores que te las corregirán con criterios muy similares, pero siempre con una perspectiva personal propia. Sin embargo, las prácticas de bachillerato internacional van a responder siempre a unos criterios que son los que te voy a detallar en este momento. En primer lugar, el criterio de diseño. En segundo lugar, el criterio de obtención y procesamiento de datos. En tercer lugar, el criterio de conclusión y evaluación. Técnicas de manipulación. Y también, aunque no lo hayamos especificado en esta diapositiva, tu actitud en el laboratorio, tu respeto por el material, por los procedimientos, por las instrucciones del profesor, por el medio ambiente, con lo cual, cuando lleves a cabo una práctica de laboratorio, infórmate exactamente de cuáles van a ser los aspectos especialmente evaluables que te vayan a repercutir en la calificación. La evaluación de las prácticas de diploma se encuentra totalmente reglamentada. Por este motivo es muy importante que antes de empezar a realizar una práctica y, por supuesto, antes de empezar a escribirla, conozcas totalmente cuáles son los criterios que te va a evaluar el profesor y, sobre todo, en qué consiste los aspectos que te van a permitir obtener la máxima calificación. Para ello, vamos a ir presentando cada uno de estos criterios. Vamos a comenzar con el criterio de diseño. En este caso es muy importante que enuncies muy concretamente un problema de investigación o bien una pregunta y a partir de aquí que determines cuáles van a ser las variables de dicha investigación. Te recuerdo que existen 3 tipos de variables. Las variables controladas, que son aquellas que repercutiendo en la experiencia deben permanecer fijas a lo largo de todo el experimento. La variable independiente, única, que es la que vas a ir cambiando según se va transcurriendo la experiencia, y la variable dependiente, que adquirirá diferentes valores dependiendo de los cambios que produzcas en la variable independiente. Esto es muy importante, tanto como diseñar un método que permita controlar perfectamente todas ellas. Finalmente, ese método que has desarrollado deberá de permitirte obtener un número suficiente de medidas que además posean o puedan permitirte asegurar cierta fiabilidad en las medidas. Si todo esto lo has conseguido, el criterio de diseño tendrá muy buena evaluación. Una vez que hayas finalizado la práctica, el profesor va a evaluarla basándose en la siguiente matriz de logros. En ese sentido, y concretamente para la práctica de diseño, te va a evaluar 3 aspectos. En primer lugar, si el problema se encuentra bien definido y si las variables que tú has elegido son las adecuadas para cada caso. En segundo lugar, te evaluará si ese método que tú has propuesto te permitía de verdad controlar las variables que tú has comentado para cada uno de los casos. Y finalmente, si cuando hayas modificado la variable independiente, vas a poder obtener un número suficientemente importante de medidas de la variable dependiente y si realmente esos resultados son fiables.
La evaluación para el resto de los criterios va a resultar muy similar. Se dispondrá de una matriz de logros, como la que ves a continuación, y unos aspectos que deberán de ser evaluados. En concreto, para este segundo criterio, la obtención y procesamiento de datos, los aspectos que van a ser evaluados van a ser los siguientes. En primer lugar, el registro de datos brutos. Aquí te debo de insistir en que diferencies entre los datos cualitativos y los cuantitativos, y en este último caso debes expresarlos con el número de cifras significativas adecuado, con su unidad y con la incertidumbre correspondiente. El segundo aspecto, que es el procesamiento de los datos brutos, es muy importante que diferencies en todo momento, quizá en tablas distintas incluso, cuando se trata de los datos brutos y cuando se trata de los datos procesados. Y en este segundo caso también es muy importante que lleves a cabo la propagación de errores correspondiente a las magnitudes que hayas utilizado para poderlo también expresar con su incertidumbre correspondiente. Finalmente, es muy importante que prestes mucha atención a la presentación de estos datos. Podrás hacerlo en tablas, puedas hacerlo en gráficas. En este último caso, debes tener mucho cuidado a la hora de elegir las escalas, siempre proporcionales a la magnitud que vas a representar. También debes tener perfectamente rotulados los ejes y, en el caso oportuno, utilizar las barras de error para determinar cuál ha sido el que se ha cometido en la representación. Este tercer criterio, conclusión y evaluación, es muy importante para tu práctica, porque en él vas a concluir cuál ha sido el resultado de la misma y, basándote en la interpretación de los datos, responder a la pregunta científica o hipótesis que realizaste al principio de la experimentación. Es muy importante que te des cuenta que este criterio no requiere que opines sobre los colores que han aparecido a lo largo de la práctica, sobre si te ha gustado o no, sobre si se te ha hecho muy larga o se te ha hecho muy corta. No te pedimos evaluación subjetiva, nada más que interpretes los datos que has obtenido y obtengas las conclusiones oportunas. Así vamos a repasar los distintos criterios que van a constituir el criterio conclusión-evaluación. El primer aspecto, como antes te decía, se trata de la formulación de conclusiones, siempre basadas en la interpretación de los datos. Una vez que las hayas enunciado, deberás de comenzar a evaluarte. Debes de repasar cada uno de los pasos del procedimiento e ir determinando los puntos débiles y las limitaciones que te has encontrado. Es un buen momento para hacer referencia a los tipos de errores y ligarlos a este apartado y a los instrumentos de medida que has empleado o asimismo a las aptitudes que has mostrado a la hora de emplear estos instrumentos. Una vez que hayas llevado a cabo esta enunciación, deberás de proponer mejoras, cuidado, mejoras realistas, siempre basadas y relacionadas con cada uno de los puntos débiles señalados. Cada punto débil debe llevar una mejora. Y vuelvo a insistir, nos encantaría disponer de los laboratorios de la NASA, pero nos encontramos en un colegio, con lo cual trata de ser muy realista. Debo determinar la explicación de este criterio haciendo referencia a que si has intentado determinar una magnitud que ya se encuentra en bibliografía, debes de calcular la diferencia porcentual, es decir, una forma de poder comparar ambos datos y de esta forma también poder evaluar cuál ha sido la calidad de la práctica que hemos llevado a cabo. Esto lo explicaremos un poco más adelante. Este criterio
que te voy a comenzar a explicar ahora mismo, llamado técnicas de manipulación, va a ser el primero de todos los que llevamos que se va a evaluar de forma sumativa. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no te voy a evaluar una práctica concreta, sino que este criterio va a ser evaluado en el conjunto de las prácticas que constituyen el diploma, es decir, a lo largo de los 2 años. Los aspectos que voy a observar especialmente van a ser el cumplimiento de las instrucciones, la aplicación de las técnicas y la seguridad en el trabajo. En el primer caso, sobre todo, voy a observar con qué precisión llevas la interpretación de las instrucciones, cuál es tu capacidad de improvisación en un instante determinado, si te vas volviendo independiente y eres capaz de solucionar los pequeños problemas, pero eso sí, siempre con un gran respeto por el material, llevando a cabo los montajes de forma competente y segura, prestando atención a todas las cuestiones de seguridad, estando muy concentrado en tu experimento y teniendo mucho respeto a los compañeros que tienes alrededor y siendo, por lo tanto, muy cuidadoso, eso será lo que me hará que en este criterio yo te pueda proporcionar la máxima calificación. He de decir, para terminar, que también es muy importante todos los temas relacionados con la limpieza de tu material. Después de terminar la práctica, deberás de limpiar todo él y dejarlo de nuevo en los estantes de donde lo has tomado al comenzar la práctica.